Ay, madre mía, que se ha liado en el mundo de Can Yaman. ¿Os habéis enterado de lo último? La ex de Can Yaman ha explotado y le ha lanzado un dardo envenenado a Demet Özdemir. Literalmente ha dicho: deja de usarte, Demet. Fuego cruzado, señores, fuego cruzado. A ver, para ser honestos, esto no nos pilla de sorpresa del todo, ¿verdad? Siempre hay alguna tensión por ahí cuando hay un pasado de por medio. Pero es que esta vez la cosa se ha puesto seria. La susodicha, que ahora mismo no me viene el nombre a la cabeza, pero vamos, que todos sabemos de quién hablamos, se ha plantado y ha dicho basta. Lo que yo creo que está pasando aquí es que esta chica, que además tiene una relación actual con Can, se siente un poco desplazada. O tal vez ve que Demet sigue sacando jugo a la relación que tuvieron. Porque sí, reconozcamos que la historia de Can y Demet dio para mucho salseo en su momento. Fue una pareja que encandiló a medio mundo, eran la pareja de moda, ¿quién no se acuerda de eso? Ahora que esta ex diga que Demet se está usando a Can, me hace pensar. ¿Qué quiere decir exactamente con usarse? ¿Se refiere a que Demet sigue hablando de él, que aprovecha cualquier entrevista para mencionar algo relacionado con su pasado juntos? Es que a veces en este mundillo parece que algunos no saben cerrar capítulos. Muchos dicen que Demet sigue viviendo del cuento de Can Yaman, que cada vez que sale algo de él, ella de alguna manera se ve envuelta en la noticia. Y sí, es cierto que los fans siguen comparándolos, siguen deseando que vuelvan. Pero que venga ahora una ex y le suelte eso directamente. Vaya tela marinera. Yo creo que lo que está haciendo esta ex es poner los puntos sobre las íes. Quizás está defendiendo su propia relación con Can, o tal vez simplemente está harta de que Demet sea noticia cada vez que se habla de su ex. A ver, que cada uno es libre de hablar de su pasado, pero si se nota que se usa para dar que hablar, ahí ya entramos en otro terreno. Y luego está Demet, que imagino que se estará comiendo la cabeza. ¿Se da cuenta de que puede estar dando esa imagen? ¿O es que realmente no le da importancia a lo que diga la gente o las ex? Es que estas cosas son muy difíciles de juzgar desde fuera. Nosotros solo vemos la punta del iceberg. Lo que está claro es que esta declaración ha avivado la llama del salseo. Ya me imagino los titulares, las redes sociales que echan humo. Y mientras tanto Can Yaman, que parece que vive en su propio mundo, ajeno a todo esto. ¿O se estará enterando de todo y se estará riendo? ¿Quién sabe? A mí me da la impresión de que a veces, estas declaraciones tan directas vienen de un sitio de frustración. Quizás esta ex siente que la están dejando de lado, o que la sombra de Demet sigue muy presente en la vida de Can. Y bueno, si encima ve que Demet habla de Can, pues salta. Es como decir: oye, que yo también estoy aquí. Y esto ya pasó. Pero hay que ser sinceros, esta guerra de declaraciones no beneficia a nadie. A Demet la pueden pintar como una persona que se aferra al pasado, y a la ex como alguien celosa o rencorosa. Y Can, pues ahí, en medio de todo el lío. Y pensando en esto me entra la duda. ¿Creéis que Demet está realmente usando a Can para mantenerse en el candelero, o es simplemente que su historia con él fue tan importante que la gente no deja de recordarla? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Debería Demet pasar página definitivamente o tiene derecho a hablar de su vida?